Les saluda a su servidor y amigo Dandy Pero Punk, el cínico mayor Félix Morriña. Bienvenidos a los silencios estereofónicos en Más Latino TV, en una transmisión especial, entrevista vía Zoom, como ahora lo permiten la tecnología, las redes sociales y demás. Agradecemos a YouTube, a Facebook, Instagram, donde está Más Latino TV y este interlocutor, Félix Morriña Fox, que en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que ha sido el dolor de cabeza de la sociedad civil organizada mexicana, la que pretende o le interesa conocer de fondo la problemática que tenemos en torno al bullying y más que hace menos de 24 horas nos sorprendió en redes sociales y en los canales de televisión, en los noticiarios, de cómo una chica deja a su compañera de nivel bachillerato en silla de ruedas. ¿Cómo sabe pegar? ¿Dónde tiene que pegar? ¿Qué hacer? Muchas preguntas que quedan en el aire de cómo es que las mujeres en este momento han llegado a un grado de violencia que nosotros los hombres a lo largo de la historia no lo hemos hecho, tan que se da con esa brutalidad. Sin duda la historia está ensangrentada, le hemos hecho mal el lado masculino, si eso nos vamos defendiendo el empoderamiento que tienen ahora el sector femenino y que está ganando lugares, escaños, pero si hasta es amedrentada la presidenta de la República, que tiene todo ese bagaje, que tiene todo ese equipo de seguridad, que podría pensarse en ser intocables y al final del día no me merece mi respeto, diría alguien que se brinca cualquier valla de seguridad y le hace lo que le hace, pero más allá de ese tipo de violencia ejercida hacia la mujer, lo que toca hoy es el bullying, pero específicamente en el sector femenino que está creciendo en México, a diferencia del masculino, según reportes o lo que me diga la entrevistada en torno a las estadísticas sobre este singular tema. Pero el bullying desde su origen, quién lo determinó, cómo se dio, a diferencia de la violencia que tuvimos cuando estudiantes nosotros hace medio siglo, hoy queremos saber la sociedad civil mexicana organizada qué está haciendo y todo aquel que se quiera añadir y entender y atreverse a escuchar a los investigadores, a los académicos, a quienes siempre agradecemos, y en este caso a la Weinbridge, como yo cariñosamente le digo, a la Universidad Autónoma del Estado de México, quien me dijeron, tienes a la persona indicada, un especialista en bullying, que una vez que agarra el micrófono, déjala y que se suelte. Además, es colega tuya, es de la UNAM. Le dije, no, pues yo hago introducciones de media hora, ella va a hacer una contestación de 2 horas como lo hacía Gorbachev. Entonces, le haces una pregunta y se iba de largo el señor. O Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Que nada más le dabas el micrófono y ya no soltaba. Entonces vamos a cederle los micrófonos a la doctora Liliana García Gómez. Ella tiene una licenciatura en psicología en la UNAM, pero aparte tiene otros estudios que ella poco a poco a lo largo de la entrevista nos va a ir diciendo. Psicología y luego tiene una maestría también en psicología, un doctorado en ciencias, es coordinadora del diplomado en intervención psicoemocional, psicosocial, perdón, en contexto de violencia, ahí mismo en la Casa de Estudios, máxima Casa de Estudios del Estado de México, la OEMBRIS, que me da mucho gusto saber que por fin tengo una voz autorizada, pero de este lado del Valle Cuautitlán Texcoco, porque siempre tenemos gente de Toluca y en esta ocasión estamos en conexión en el mismo valle de Cuautitlán Texcoco, que ella está en Ecatepec, en Ecatepec, en el municipio más poblado de América Latina, el más conflictivo, en donde existe la distopía en carne y hueso, donde los más grandes expedientes de violencia, no solo en el Estado de México, sino no solo en el país, sino en toda América Latina, es increíble cómo sobrevivir en ese entorno, investigar, trabajar y hacer. Bienvenida, doctora Liliana. Tome los micrófonos y explíquenos desde el principio qué es el bullying, cómo nació el bullying, cómo ha trascendido y cómo ha llegado hasta esto que hoy nos convoca. Hola, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y a todos. Qué gusto estar conectados con ustedes el día de hoy para hacer algunas reflexiones sobre este tema tan
interesante, tan relevante en estos días con respecto a esto del bullying. Ya hacía la presentación Edgar con respecto a mis antecedentes académicos, que son importantes, pero también quiero plantear la situación desde algo que hablábamos antes de la entrevista, desde la vivencia personal. Yo trabajo en Ecatepec, vivo en Ecatepec y también trabajo en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Ajá, entonces me permite, bueno, que sí en Iztapalapa, porque allá nací, entonces tengo una visión, digamos, muy cercana desde varios ángulos de este fenómeno de la violencia. Además, estoy coordinando actualmente pues un diplomado justamente que busca dar respuestas, atender a esas grandes problemáticas que tenemos en Ecatepec con respecto al índice de violencia, al tema de las infancias y adolescencias que están en esas condiciones de vulnerabilidad y demás. Entonces, desde estos lugares muy particulares hablaré, porque además son temas que son difíciles de acotar, ¿no? Son temas que se están expandiendo, que cada vez surgen nuevas teorías, nuevas propuestas de intervención. Entonces, el tema cuando hablamos de bullying, cuando hablamos de tipos de violencia, ya sea de género, ya sea la violencia que se puede presentar en el ámbito escolar, el tema central siempre va a ser un tema de poder, un tema de querer dominar al otro, de querer manipular al otro, de querer tener este control sobre alguna otra persona. Cuando hablamos de bullying, hablamos específicamente de esos niveles de violencia que se dan entre pares, entre alumnos, y que además se caracteriza por una intencionalidad. O sea, hay una violencia que es intencional, que se repite, que es una cuestión constante y que implica un desequilibrio en el poder, porque hay un victimario que generalmente tiene alguna situación de mayor poder por jerarquía, por cuestión física, por el grupo al que pertenece, y hay otra persona que es la víctima, que se encuentra generalmente en una condición de mayor vulnerabilidad por no contar con los recursos o las redes de apoyo, por una cuestión de tener alguna discapacidad, por una cuestión de tener una personalidad quizás más introvertida, lo pone en riesgo de sufrir ese tipo de violencia. Entonces, la definición de bullying sería estas interacciones de violencia que se dan a partir de pares, donde hay un agresor y donde hay una víctima, y donde está en juego el tema del poder, el tema del dominio. Y ahorita que comentabas el tema de recientemente este caso de violencia entre mujeres, bueno, sí es un tema bastante alarmante, es un tema que obviamente nos prende las alertas y que aunque sea muy grave, todavía no alcanzan los niveles de violencia que generamos las mujeres con respecto a los que hay en los varones. O sea, este caso es muy alarmante, es un ilustrativo, pero las estadísticas señalan que en términos de violencia, sobre todo la física, el bullying sigue siendo más persistente en varones. En el caso de las mujeres, de las niñas y de la adolescencia, sí hay estas violencias, estos cuadros de bullying, pero que se nos dan más en la parte psicológica, emocional y en la cuestión digital, que es otra modalidad. Entonces, el caso de esta menor, en que hablabas hace un ratito en la introducción, pues sí es relevante, pero no nos debe llevar a una generalidad, a pensar que ya hay una cuestión de violencia generalizada en las mujeres, ¿no? Todavía seguimos en muchas situaciones en mucha desventaja. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una interacción? Yo voy comentando algunas cosas y tú me vas retroalimentando, me preguntas algo para que se Justo, haga no, como más por este supuesto, diálogo. por supuesto, solo que hay que, lo que las estadísticas están marcando, pero hay un incremento de la violencia femenina en cuanto al bullying en el sector estudiantil medio superior. Sí, sí, o sea, sí lo señalan, bueno, hay que decir que esos eventos son muy recientes, o sea, para que se haga un proceso de evaluación y de análisis estadístico, pues se requiere hacer un estudio, todo un estudio. Estamos hablando, por lo menos del municipio de Catepec, que es un municipio muy amplio. Entonces, lo que ha pasado también es que esos casos se han viralizado. Y eso a veces magnifica la situación. Entonces, sí es importante, en el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando, de pensar que todavía no están los estudios recientes que hablen Ya. realmente de un incremento en la violencia en las mujeres. Sí se habla de que, por ejemplo, era poco frecuente
que las mujeres llegáramos a esta escalada de una violencia tal como la que se vivió en este caso. Ajá, donde ya hay una violencia física pues muy grave, que tiene una secuela también muy lamentable, pero que si seguimos viendo las estadísticas en Ecatepec, el 17% de los casos que se están registrando de bullying, ajá, el 14% tiene que ver todavía con varones, el 4% tiene que ver con mujeres, pero estamos hablando de los casos que llegan a denunciarse. Ajá. Ya. Sabemos, tú hablabas hace rato de lo que tú viviste, ¿no? De la cultura escolar, a veces esos casos no llegan, ajá, a pasar a la estadística oficial. Entonces, tenemos que esperar un poquito más para afirmar con todos los datos que esta violencia en el caso de las mujeres efectivamente se ha incrementado. Anteriormente se planteaban resultados, por ejemplo, por sexenio o por lustro, dependiendo el inicio de la investigación, para que se dijera que en tal o cual gobierno había tales o cuales estadísticas para hacer comparaciones. Todavía no arroja todos los datos el proceso de investigación, comprensible. Pero ¿qué lleva a que la sociedad haya llegado a esos términos? ¿Qué piensan esos individuos? ¿Qué sienten esos individuos? ¿Por qué llegan a eso? Más allá de ese control del poder, porque antes podías tener el poder sin ejercer ese nivel de violencia. Incluso el ejercicio de poder era más intelectual que físico. Sí, bueno, hay diferentes. Ay, se trabó la transmisión. A ver, vamos a intentar de nuevo. Voy a ponerle. Y, Venga. y hablábamos justamente de esa cuestión de las teorías que hay para explicar la violencia o las violencias en las escuelas pueden ser múltiples. Algunas hablan de la descomposición social como un elemento importante, ¿no? La descomposición de la sociedad que finalmente se ve reflejada también en lo que sucede en las escuelas, en las aulas. Por otro lado, también algo muy importante es la violencia que se vive en las familias, ajá, y que después también se ve reproducida en las escuelas. La cuestión también ahora la cuestión tecnológica, la cuestión de lo que estamos aprendiendo a través de las tecnologías. Es decir, lo que se tiene como certeza es que es multidimensional, ajá, las posibles causas de lo que es el bullying y de lo que es el acoso. Desde cuestiones macro, ajá, como la pobreza, la desigualdad social, hasta cuestiones individuales, ¿no? Estos temperamentos, estos caracteres que tenemos algunas personas que nos hacen susceptibles a involucrarnos en temas de violencia. Entonces, sí es un tema bastante complejo, pero alude a estas cuestiones de lo macro y de lo individual. Ok. Luego entonces, ¿qué hacer al respecto como sociedad civil, ya no organizada en su conjunto, y cómo desempeñarse en recomendación con respecto a lo que usted maneja, conoce, sabe para una situación de estas? ¿Cómo enfrentarse a ello? Porque al intervenir jurídica y legalmente hay muchos problemas. Si ves morir a alguien y si te acostumbras a la sangre y como tal, alimentas y despiertas, abres otra puerta que no se debería por el bien social. Y en salud mental, ¿cómo nos encontramos con respecto a los países aparentemente civilizados? Sí, bueno, yo creo que esa pregunta es muy compleja. Yo creo que las autoridades a nivel estatal, nacional, justamente cuestionan esa situación, cómo abordar el tema de las violencias, no solamente la que se vive en las escuelas, sino las que se viven en otros escenarios. Eh, en algunos casos, por ejemplo, en el actual gobierno se le ha costado mucho a transformar esta cuestión social, esa cuestión comunitaria, ajá, a enriquecer esos espacios de esparcimiento, a generar lugares donde se atienda la salud física y mental de los niños, las niñas y de los adolescentes, a generar, por ejemplo, esos espacios ahora llamados utopías, pilares en la Ciudad de México, para tratar de coadyuvar a esta situación. Desde la academia, pues obviamente nos toca el tema de investigar, de tratar de
identificar, abonar al tema de la estadística, que sabemos que es tan importante, pero también a contribuir desde nuestros espacios, a ir a las escuelas, a trabajar con los maestros, con los alumnos, y hay un elemento muy importante que es los elementos de las habilidades socioemocionales, que sabemos que es una de las propuestas más importantes que hay actualmente para fomentar la gestión emocional en los niños, en los adolescentes, para tratar de trabajar sobre todo a nivel de la prevención. Es algo muy importante, trabajar a nivel de la prevención para evitar justamente el desarrollo de este tipo de situaciones. También, pues obviamente se han desarrollado una serie de protocolos, un marco normativo, una serie de acciones que en la Ciudad de México la CEPES tiene muy estipulados en los marcos para la convivencia, por ejemplo. Entonces, sí se ha tratado de abordarlo de diferentes ángulos, pero todavía, pues obviamente, estamos muy lejanos a tener resultados contundentes. En cuanto a la situación mediática, ¿qué tanto hay que trabajarla, tratarla, o cuál es la recomendación para que la sociedad no se confunda, o en este caso con la situación que se puede viralizar, confundir o incrementar odio, o lo contrario, que sería lo mejor, o cómo abonar? Despierta en la sociedad ciertas sensaciones, emociones que pueden derivar en algo también macro. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque ciertamente la cuestión tecnológica, esta cuestión del impacto que tenemos en redes sociales es muy significativo. Eh, Sobre todo porque se pueden generar estas campañas de odio, ¿no? Sobre todo cuando exponemos a niños y adolescentes a partir de publicar, por ejemplo, su identidad, ¿no? Quiénes son, dónde viven. Y entonces eso es un tema muy delicado porque hay que cuidar esta parte del interés superior de la infancia, por ejemplo, procurando que estas noticias pues tengan en cuenta los derechos que tienen estos niños y adolescentes que estén involucrados en este tipo de acciones, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, que cuando difundamos estas noticias o que cuando comentemos estas noticias, siempre procuremos esta parte de la confidencialidad de los involucrados. Eso es algo muy importante. Por otro lado, también hay marcos legales para establecer qué se puede mostrar en las redes y qué no. Entonces es algo también importante, a veces también denunciar, a veces también exhibir cuando estos canales o cuando esos espacios estén atentando contra la dignidad de los niños, las niñas y los adolescentes. Es un tema fundamental. Y en el caso de las familias, híjole, es un tema también, porque ahora se habla de algo que se llama negligencia digital. Fíjate, como antes hablábamos de negligencia en el cuidado, hablábamos de maltrato. Ahora hay un término que se llama negligencia digital, que implica que los tutores o los padres tenemos que estar supervisando, cuidando a qué contenidos están expuestos nuestros hijos en las redes sociales, en Internet, porque sabemos por los estudios que justamente hablamos hace rato, que una forma en que se transmiten estas prácticas de violencia en las escuelas tiene que ver con lo que se observa en las redes sociales, con lo que se genera justamente en estos elementos tecnológicos. Entonces, sí es muy importante trabajarlo desde la parte de lo que se permita ver a los chavos, a los adolescentes, a los menores de edad, y también, en tu caso, como generador de contenido, la gente que trabaja como youtubers, estar siempre cuidando el discurso que damos, ¿no? Porque puede ser un discurso que quizás informe, pero que también, como lo menciona ciertamente, pueda alentar prácticas de odio, de discriminación, de rechazo hacia estos chavos. Sin duda, y lo digo precisamente porque en este espacio nos dedicamos a darle voz a las personas que no tienen voces, como también a las voces autorizadas, a la gente que en este caso, para esto hacemos este programa, para que quien lo vea diga, ah, pues hay soluciones, hay manera de aportar. Desde este punto es una gran aportación, y obviamente el que ya lo esté viendo dice, ya sé a quién sí le puedo dar seguimiento, y también a quien hay maneras de escoger la información, interpretarla, trabajarla, procesarla, difundirla, compartirla. Claro, y tú hablas algo muy importante de esta capacidad que tendríamos para seleccionar los productos que consumimos a nivel
tecnológico y digital, pero recordemos que cuando son muy jóvenes, cuando son niños y adolescentes, hay un tema también de inmadurez neurológica, ¿no? De inmadurez en ciertas áreas del cerebro, el lóbulo prefrontal, la amígdala, que todavía no les permite hacer este discernimiento, ¿no? De poder determinar qué sí veo, qué no veo, qué realmente me está dando una información verídica, o qué tanto esto que estoy observando que me produce placer está asociado a temas de violencia, y esto refuerza pues la exposición o incluso prácticas que tengan que ver con agresiones, con violencia. Por otro lado, se fracturó la moral, los valores con los cuales la sociedad mexicana venía creciendo debido a qué lo provocó, aparte de los avances tecnológicos. ¿En qué momento se fracturó el cuidar al otro, el no reírse del otro cuando se cae o el de cuando hay bronca es evitarla? Intervenías para que no pasara a mayores, o si se daban, había reglas de barrio, incluso más allá de las reglas del ring, había reglas en el barrio. El uno a uno, pandilla contra pandilla, lo que resultaba, pero había tratados como los tratados que hay cuando hay guerra internacional, ¿no? Hay pactos en los cuales hay un grado de civilidad. Aquí ya no se ve eso. ¿A qué se debe o cómo se procesó eso? Sí, seguramente no hay una única explicación, pero tú hablas de un elemento muy importante del barrio, ajá, es decir, de la comunidad, de la cohesión que hay entre un grupo de personas, de un sentido de identidad, de un apoyo mutuo, ajá, que Claro, originalmente existía en las colonias tradicionales, ¿no? En las colonias conformadas. Yo vivo en San Cristóbal de Catepec y se vive, porque hay familias que hemos estado aquí de manera, bueno, pues, casi ancestral, ¿no? Tenemos muchísimos años viviendo desde que eran ejidos. Entonces se mantiene esta cohesión, este autocuidado, esta quizás solidaridad. Pero bueno, las transformaciones también de la gran urbe, la expansión, ajá, que ha tenido que darse para poder, ajá, brindar vivienda y servicios, pues ha hecho que se vaya perdiendo justamente esta percepción de comunidad, de buenos vecinos, de ayuda, y ahora pues nos hemos tornado en entes más individualizados, competitivos, porque además también esta cuestión de la violencia está vinculada, tú lo sabes muy bien, a cuestiones que tienen que ver con el orden económico, ¿no? Cómo se distribuye la riqueza, con la cuestión de un posicionamiento capitalista cada vez más enraizado. Entonces, tiene que ver estas situaciones económicas por las que ha atravesado el país, esta cuestión política, la pérdida de la credibilidad en las instituciones, o sea, han pasado muchísimas cosas a nivel histórico que vale la pena reflexionar cómo están incidiendo en estos fenómenos específicos de la violencia. Pero un elemento que yo podría afirmar es esta pérdida que tenemos de la unión vecinal, de la unión de la comunidad, porque nada nos hemos ido desgregando, ¿no? Se han construido unidades habitacionales, se ha expandido y entonces ya no nos conocemos con nuestros vecinos, nuestros hijos ya no salen a jugar con los vecinos. Entonces sí hay una situación complicada en términos sociales que tendría que replantearse cómo se puede retomar. wow, sí, de hecho, ya no hay cuestión social, así como te tocó a ti, igual yo acá, sigue la familia, yo regresé después de 25 años y llevo dos en proceso de adaptación. En Toluca, Metepec también tardé 3 años en el proceso de adaptación porque llegas a una zona en entonces rural y me tocó todo el proceso de crecimiento, al increciendo y ahora es un crisol, es el pequeño Polanco de los ricos de Santa Fe. Ya Metepec, Toluca, se fueron para los encinos y todo se fue extendiendo para allá y las formas de vivir han cambiado. También en Metepec se ha perdido la cohesión, han tirado las casas de barro, los de adobe, que pues es todo eso, la transformación. La evolución provoca esto. Sí, Si bueno, ya, la supuesta. pues sí, porque si tú me deshaces mi barrio, ya no quiero esa evolución, ¿no? En mi caso, ¿no? Pero no depende de uno. El Bueno, mismo proceso histórico, el futuro es eso. Cuando llegué a Metepec les decía,
no, no quieran tener un trenecito. En cuanto llegue la gente de Catepec van a sentir lo que es el power. Toda la banda que venga de allá, aquí nos ven como unos niños fresas, unos bobos. No quieran la evolución, no quieran tener trenecito, no quieran tener más. Vean, ahorita ya está saturado Toyocan, ya está saturado todo, ya haces una hora de un pueblo a otro. Le digo, esa es su evolución, querían tránsito vehicular, querían inundaciones, querían que el agua del Cutzamala se la llevaran a Ecatepec, pues ahora toma chocolate y paga lo que debes. Es un bullying psicológico, intelectual, de otra manera. El bullying se ejerce como un deporte hoy día. No, no creo que como un deporte, pero sí como un ejercicio que te puede dar. Con esto de que la tecnología no tiene palabra de honor y cuando justo estamos en el calor de la charla, pareciera que Gobernación nos manda a cortar el humor negro para amenizar la segunda parte de la entrevista con la doctora Liliana García Gómez, especialista en bullying. Y si mal no recuerdo, quedó pendiente una de las preguntas. Estábamos hablando de los valores, la moral y toda esta transformación, pero lo que sigue es cómo desde el academicismo abordan el bullying y todos estos, la problemática social, y cómo la doctora Liliana García Gómez llevó la calle al academicismo. Ay, qué bien se escucha eso. Es un tema bastante importante porque generalmente nos orientamos hacia temas que no son significativos por algo, ¿no? Yo crecí en Iztapalapa, en las partes periféricas, cerca de Valle de Chalco, cerca de lo que es Nesa, y bueno, eso también me hizo desde pequeña estar muy atenta a cuestiones de habilidades de sobrevivencia, ¿no? Porque bueno, entonces hace 50 años, pues las condiciones en Iztapalapa pues, todavía eran mucho más complicadas. Entonces he recorrido muchas calles, como les decía, conozco Iztapalapa muy bien, esos lugares que dicen que ni de los taxis quieren entrar, bueno, yo los conozco, las colonias más temidas las conozco, y entonces pues he desarrollado este instinto de sobrevivencia, ¿no? Pero también esta necesidad de conocer más. Quiero decir que soy un ejemplo de que el contexto no te determina, que crecer en Iztapalapa, que crecer o vivir en Ecatepec no te hace un criminal, ajá, no te hace un delincuente, no te hace una persona violenta. Es un factor de riesgo, pero hay otros elementos que te pueden proteger y que pueden hacer que seas un ciudadano saludable y que aporte. Entonces, he recorrido la caritaria, me interesa mucho la cuestión social y sobre todo me interesa el tema de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, circunstancialmente me fui a vivir a Icatepec, ajá, y ahí pues encontré otro escenario igualmente atractivo, igualmente con muchos elementos para poder aportar, porque creo que nuestra labor como universidad, como institución pública, es aportar socialmente. Tenemos un compromiso social. Justamente en esos escenarios más vulnerables es donde somos más necesarios los académicos. Ajá, entonces, esa ha sido mi mirada, estar trabajando directamente con las personas y afortunadamente cuando voy a las comunidades me siento resguardada por ellas, porque me conocen, porque saben quién soy, porque he caminado calle, porque he limpiado calles con ellos, porque hemos hecho trabajo comunitario, porque he ido a las escuelas, porque estuve en el reclusorio trabajando también, he encontrado gente que fue mi alumno en el reclusorio y me los he encontrado fuera y lejos de preocuparme, al contrario, son personas que me han agradecido. Entonces, me parece muy valioso hacer un trabajo a pie, un trabajo en comunidad para fusionarte con ellos y para poder a partir de ahí hacer transformaciones. Lo de cómo llevar el barrio a la academia. Claro, y claro, y siempre cuando hago una presentación de mi experiencia académica, siempre utilizo eso, Iztacalacra, Ecatellor, porque es una forma también de vincularte con la población y que vean que Catepec es un lugar
muy interesante. Ajá, igual que Iztapalapa tiene unos elementos que van más allá de la nota roja. Ajá, Iztapalapa tiene pueblos originarios, tiene una vida comunitaria que se refleja en los mercados, en los tianguis, en las fiestas comunales. O sea, es una situación que hay que estar cerca de ahí como para poderlo ver más allá de la nota roja. Y Ecatepec, pues también nosotros tenemos aquí en Ecatepec, pues nuestra universidad, tenemos muchos aspectos que nos hacen sentirnos muy cerca de la comunidad y que nos ha dado la facultad de llegar a las escuelas, de llegar a las instituciones y hacer propuestas justamente para la atención del bullying. Bueno, obviamente en consonancia con los protocolos que ya existen. ¿En qué reclusorio trabajaste y qué hacías ahí? Escuché que encontraste a exalumnos ya en el barrio, ya en la calle, ya después de haber cumplido un proceso. ¿Sí? Eh, Trabajé en el reclusorio preventivo Oriente, en San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, un reclusorio enorme, con casi más de 4,000 internos en el varonil, porque al lado está el femenil, trabajé en el varonil, y tuve la oportunidad de ser docente de internos. Entonces, también desarrollé muchas habilidades para poder interactuar con la gente, para poder interactuar con estas personas que estaban en privación de la libertad, y eso también me ha servido como una habilidad, como un recurso para poder conectar con otros escenarios. Sobreviví al reclusorio y eso de verdad me abrió las puertas para muchos otros escenarios. ¿Les dabas clases de psicología? ¿Los tenías como pacientes académicos? ¿No? No, fíjate antiguamente los centros penitenciarios se consideraban como espacios de educación especial, estaban arropados por educación especial, de donde yo soy maestra de educación especial. Entonces, los centros penitenciarios, por las características de los internos, tenían que recibir una instrucción especializada. Ajá, tenían que hacerse ajustes, tenían que buscar la manera en que ellos siguieran progresando en sus estudios, pero obviamente con profesores especializados, con metodologías adecuadas para poder tener estas respuestas educativas. Entonces ahí fue cuando yo entré a trabajar con ellos desde cuestiones de alfabetización, porque hay una enorme población de personas que no conocen, no saben leer y escribir, una gran población de personas migrantes, de personas indígenas, que había que empezarlos a enseñar las primeras letras, alfabetizarlos para que apoyaran su propio proceso legal. Entonces, me encargaba de capacitar gente para que después ellos fungieran como maestros, como monitores, porque también en el reclusorio pues, hay muchos profesionistas que como una forma de ir acumulando puntos, digamos, para un beneficio como una preliberación, pues a veces se ofrecen para dar clases. Entonces me tocaba trabajar con ellos la capacitación y ciertamente me encontré con algunos fuera de ese lugar y bueno, la verdad que cuando coincidimos siempre me trataron con mucho respeto, reconocieron pues la aportación que como docente había tenido en sus vidas y bueno, nunca he tenido ningún encuentro desagradable con ellos. Eso también por el trabajo comunitario que uno hace con ellos. ¿Qué piensas de todas aquellas personas que ya no creen en la psicología o ni siquiera está en su marco de referencia académico, ni siquiera en los planes de estudio de cierto tipo de universidades actuales? ¿Y cuál es el futuro de la psicología desde el punto de vista de la doctora Liliana García Gómez? Pues me parece que la psicología en muchos escenarios está siendo muy reconocida porque hay una pandemia justamente de enfermedades mentales, ¿no? Entre ellas la ansiedad, la depresión, estos temas de violencia, pues surge obviamente la intervención de la psicología y también me parece que algunos espacios virtuales también nos han dado auge para que podamos empezar a tener como mayor espacios para discutir nuestras propuestas, para visibilizar lo que podemos desde la psicología ofrecer, que es muchísimo. Entonces, no veo que haya una problemática en la existencia de nuestra disciplina. En la UNAM, la psicología es la licenciatura más solicitada después de medicina. Y nosotros en nuestro centro universitario, cada convocatoria, tenemos solamente 120 alumnos
aceptados, cuando tenemos más de 4,000 en convocatoria. Wow, Entonces, es una yo creo que matrícula selectiva. Entonces sí, 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 porque debes de trabajar con puro IQ. trabajamos con gente, realmente nuestros alumnos son buenos porque, bueno, se hace una selección y desafortunadamente dejamos mucha gente afuera. Recordemos que en esta zona, Catepec es la única que ofrece la licenciatura en psicología, la otra es Teotihuacán y están lejanas. La más cercana, digamos, a esta parte conurbada es Ecatepec. Entonces, pero sí dejamos a muchos alumnos, a muchos sustentantes, bueno, a mucha gente que están como candidatos a ingresar sin lugar, porque solamente tenemos 120 lugares en cada convocatoria. Pues, y en la UNAM, bueno, ¿qué te puedo decir? La UNAM, pues, híjole, entrar a psicología sin tener el pase directo es muy complicado. Sí, es muy, muy, muy complicado si no pasarse por CCH o la prepa, ¿no? En ese rubro, ¿qué piensas como universitario, como Puma, de lo que está viviendo nuestra máxima casa de estudios? Y la siguiente pregunta para que te vayas preparando. ¿Cómo es la doctora Liliana García Gómez como madre, como mujer? ¿Y en qué momento tienes tiempo? ¿Cómo es tu agenda? ¿Cómo te organizas? Porque sí, sí estás muy, muy, muy en proceso de agenda como antiguamente lo hacíamos. Bueno, te quiero decir que quienes somos Pumas siempre, lo vamos a hacer de manera permanente, ¿no? Quienes somos egresados de la UNAM siempre vamos a tener nuestro pecho blanco y oro y azul y Azul y blanco, todo oro. eso, azul Claro. y oro, ¿no? Siempre lo vamos a tener de esa manera. Tengo un hijo estudiando en la Facultad de Medicina, entonces estoy muy atenta a lo que sucede, que ahorita el paro que se ha dado. Y también, pues hay muchas lecturas de eso, o sea, desde los estudiantes que yo comento con mi hijo, cuál es la mirada que tienen ellos como organización de alumnos. Tengo compañeros también que son profesores y que tienen otro posicionamiento, y seguramente si les pregunta a alguien del STUNAM qué piensan, pues me dirían otras cosas. Lo que sí llama la atención es que pareciera que es un movimiento muy estructurado, no solamente al interior de la escuela. Yo tengo la percepción de que hay algo que lo esté ejecutando desde más allá de los alumnos, porque han sido situaciones como muy bien controladas, el mismo mecanismo, esta cuestión, por ejemplo, de las amenazas, de cómo han operado los alumnos, los docentes. Sí es preocupante que no se vean un escenario inmediato de resolución. Los pliegos petitorios de los alumnos, algunos son válidos y algunos son inviables porque piden cosas que son muy complicadas. Entonces, yo lamento mucho la situación de la UNAM, pero también creo que, como hace rato mencionabas, que quizás es el momento de una refundación, ¿no? Desde las bases de la universidad, revisar muchas cosas con respecto a las contrataciones de los maestros, que sabemos que quien sostiene la UNAM son los maestros de asignatura, la cúpula dorada que hay ahí administrativamente y los de tiempo completo, los investigadores que se han eternizado sin dejar que entren otros investigadores más jóvenes. O sea, hay tantas cosas también en la UNAM, es un mundo también muy complejo, pero todos los que somos cercanos a ella, pues deseamos que haya una pronta solución y sobre todo mejores condiciones para quienes están estudiando y para quienes laboran ahí. Y bueno, la otra pregunta, porque ya nos estamos extendiendo mucho, ¿no? No, Pues básicamente adelante. soy, pues básicamente soy una persona bastante sencilla, bastante ordinaria. Me gustó hace rato que me decías que vas al mercado, que cuidas a tus papás, que se hacen familia. Igual yo, soy una mujer que tengo una vida familiar, que tengo una vida académica y que estoy muy preocupada por estas causas sociales, donde siempre busco un espacio para aportar. Toda la investigación que yo hago, pues tiene esta intención de contribuir a poner sobre la mesa estas temáticas, a buscar un vínculo con las escuelas para tratar de llevarles estrategias, de llevar propuestas, capacitar maestros. Estamos trabajando en una red
muy importante de inclusión y de equidad de género, hago investigación, pero sobre todo siento que soy un ciudadano común y corriente, viajo a Iztapalapa, a veces me voy en moto con mi esposo, a veces viajamos en transporte público, a veces en nuestro auto, pero todos los escenarios siempre son una fuente de aprendizaje, viajar en transporte público, tenernos que trasladar, ahora que fue en épocas de lluvia que íbamos por periférico y estaba todo inundado y estaba todo, casi que no se podía pasar, bueno, pues es lo que vive un ciudadano de a pie y qué importante para los investigadores tener esa experiencia tan cercana, tan Lícito, importante para cualquiera, sí, exactamente. lícito, tal cual. Y pues, no puedes ser periodista o músico de escritorio. Tienes que estar en donde debe uno de estar, en campo, investigación de campo, vivir. Un actor, ¿cómo puede interpretar el papel de un indigente si no entendió la escuela de Luis Buñuel, si no entendió Los Olvidados? ¿Cómo entender que las grandes actrices de época como Silvia Pinal tuviera que estar conviviendo con indigentes para lograr el personaje? Hay que ponerse en los zapatos del otro, más que allá de juzgar o pretender descalificar, que es donde nos permiten estos espacios, estimada doctora Liliana, en el que pues para eso estamos nosotros y que espero me invites a cualquier trabajo de investigación de campo en la que podamos abonar, que para eso estamos, ya que hay este vínculo y que podemos registrarlo y que tus trabajos de investigación no se queden en papel, en el archivo o en la biblioteca. Hay lugares donde se pueden difundir y ese es uno de ellos. Entonces, tus redes sociales, por favor, para compartir la entrevista que sale mañana de 7 a 8 de la noche. Hoy es viernes 7 y nosotros transmitimos los sábados de 7 a 8 de la noche por el Facebook de Más Latino TV, por el YouTube de Más Latino TV y por supuesto en las de este interlocutor, Félix Morreña Fox, que todas están en liga, en prefijo. Así estoy en Facebook, estoy en Instagram y así estoy en Twitter, ¿no? Y otras que hay por ahí. Entonces, Ay, las tuyas. pues es que tú eres un personaje aquí de tecnología, del mundo digital y tecnológico. Yo en realidad el Facebook que tengo es un Facebook personal, donde prácticamente subo algunas cosas a veces académicas, pues básicamente donde publicamos los académicos son en revistas, en espacios universitarios, pero bueno, mi Facebook es Liliana Gago, Facebook, así estoy como Liliana Gago, este, si ahí me quieren localizar con mucho gusto, y si no, pues a través de las publicaciones que tengo aparecen mis correos electrónicos, aparecen la página que tengo en la universidad, y bueno, A y ver, con la todo página de gusto, la pues universidad, ¿cuál es? es Centro Universitario Huayna-Catepec, así. Y tenemos una página también de Facebook, así se llama, Centro Universitario Huayna-Catepec. Ahí pueden localizarme a mí y a todos los Ujú. investigadores que estamos encaminados en estas temáticas. Bueno, para que se comparta lo que hemos hecho ahora. ¿Vale? Muy bien, ok. Pues muchas gracias por la invitación. Un gusto. Se despide su servidor y amigo Dandy pero Punk, el cínico mayor Félix Morriña. Recuerde, nos buscamos, nos vemos, nos escuchamos, nos entendemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.